Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de padres adoptantes en México? El día de hoy estoy muy contento porque les voy a presentar a una amiga de mi infancia adolescencia, quien nos va a platicar su historia de adopción. Estoy seguro estos testimonios inspiren a otras personas y ayuden a derribar algunos mitos que se tienen alrededor del tema de la adopción. Bienvenida, Yanel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un privilegio estar aquí y verte de nuevo también, porque pues parte de la felicidad de mi niñez fue esos años que yo viví eh, por allá por México, ¿verdad? Y Ujú. te conocí a ti y a muchas amistades. Bueno, pues platiquemos de tu testimonio, que tú tienes una historia personal de haber sido adoptada cuando tú eras muy pequeña. ¿Puedes platicarnos a qué edad fuiste adoptada por tu familia? Seguro que sí. Fue a los 2 años. Ujú, Eh, Mi mamá había tenido un embarazo difícil, había perdido dos bebés y ella quería una hermanita, ¿verdad? ujú, Para mi hermana adoptiva. ujú, Y entonces, pues, por ahí, dentro del círculo de que se movían ellos, supieron ujú, que había una familia en otro país, ¿verdad? Donde eh, había una señora con 11 hijos ujú, y pasando algunas dificultades, ¿verdad? Por el alcoholismo de mi padre y que ella estaba dispuesta a dar en adopción a una hija para que tuviera una mejor oportunidad y una mejor vida. Pero ella tenía la visión de que yo pudiera tener más, ¿verdad? Más estudios ujú. y pudiera eh, abrirme paso en la vida más fácil Ujú. y tener otras oportunidades. Bien, entonces acabamos de descubrir que en este caso tus padres adoptivos tenían una hija que es tu hermana mayor, ella es hija biológica de ellos y tú llegaste por adopción a esa familia cuando tenías 2 años. Estamos bien, ¿verdad? Sí, sí. Y bien, en este caso, me gustaría saber, Janel, tú desde que estabas muy pequeñita, ¿en algún momento se te reveló esta historia de que llegaste a la familia por adopción? Porque a los 2 años, la mayor parte de niños y niñas no tienen tantos recuerdos, pero ¿qué nos puedes decir de tu experiencia? Sí, a los 2 años, pues yo no tengo ninguna memoria del viaje, ni del cambio, ni nada de eso, pero sí tengo en mi memoria, no me acuerdo exactamente qué edad yo tenía, de estar sentada en la falda de mi mamá antes de ir a dormir y ella me estaba contando mi historia, de que yo llegué en un avión, de que yo tengo otros hermanos, de que yo fui escogida Ujú, eh, cuando ella fue a ver a todos allí, ¿verdad? Que yo fui escogida, que yo soy especial. Y yo me acuerdo que esa historia se me repetía a menudo. ujú, Así que yo siempre se me reveló. Yo siempre que tengo memoria supe que era adoptada y para mí llegó a ser algo muy natural. entonces, el tema se hablaba abiertamente en tu casa. Abiertamente y todos los amigos eh, y compañeros de trabajo Mm, de mis padres, el círculo donde nos movíamos, ellos también ujú. sabían que yo era adoptada. Muy bien, entonces prácticamente tú lo fuiste integrando, lo fuiste, como se conoce ahora la palabra, normalizando. Y algo que me llamó mucho la atención, Janel, que tú me platicaste alguna vez, que al llegar a esa familia por adopción y por haberte revelado desde que tú eras muy pequeñita, esta que es parte de tu historia, tú nunca te sentiste diferente. Platícanos de eso. Sí, un punto bien importante en mi crianza fue la igualdad, ¿verdad? Siempre, yo nunca noté una diferencia entre mi hermana y Ujú, entre lo que lo que se me daba a mí, ¿verdad? Siempre si había un juguete aquí, había un juguete acá,
si había oportunidades de salida, todo era Ujú, igual para las 2. ujú, Me acuerdo que si había un regalo, pues, había un regalo de la misma calidad para, o sea, todo era igual para las 2. mm, Si se le pagaba una educación a mi hermana, pues lo mismo fue para mí. ujú, Tanto así, como te contaba, que aún en las últimas etapas de vida de mis padres, eh, todo fue igual, ¿verdad? ujú. Eh, las cuentas de banco, mitad y mitad, lo O sea, que ellos pues dejaron la herencia cuando ellos se despidieron a las sí, 2. sí, si había un carro que se le dio a una, pues a la otra se le dio lo que valía el carro Mm. todo fue Ujú, cuidadosamente. ujú, O sea, aún en ese punto fueron, bien cuidadosos. ujú. Oye, ¿qué representó para ti esta igualdad que viviste? Porque creo que es una de las de los grandes regalos que te dio tu familia adoptiva. Bueno, yo me sentí, siempre me sentí especial, siempre me sentí, aceptada como si yo hubiera nacido allí. O sea, hasta el punto de que yo nunca llegué a ver Ujú, una diferencia de trato, ni, ni de, bueno, pues tú eres diferente, ujú, ¿verdad? Tú realmente no eres de aquí, o sea, ujú. nada de eso. Oye, qué privilegio. Eso te dio una base muy segura para desarrollarte definitivamente, ¿no? Sí, muy segura. Yo sé que tu mamá tuvo un rol muy importante, pero tu papá también lo tuvo en cómo mantuvieron esa historia abierta con tus orígenes, porque no todos los hijos que llegan a una familia por adopción tienen el privilegio de saber detalles sobre sus orígenes, me refiero a su familia biológica, y mucho menos contacto con esa familia. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia que tú tuviste con tus padres adoptivos y su apertura con tu familia biológica? Sí, pues, aparte de esa memoria que yo tengo de que se me contaba la historia a menudo, pues mi papá cuando tenía un viaje, a la República Dominicana y él siempre se daba la vuelta por donde vivía mi familia y él sacaba fotos Ujú, y entonces, me las traía y me las mostraba. Eso hacía crecer mucho más mi curiosidad, ¿verdad? De ujú, conocerlos ujú. y, Entonces, ¿te traía este, fotos de que esta foto de tu mamá, esta es una foto de tus otros hermanos? ¿Eso hacía? sí, sí, esas fotos todavía yo las conservo. Me Ujú, acuerdo que eran unas, pues, de esas camaritas viejas, mm, las fotos estaban medio oscuras, ujú, pero yo las miraba, porque a pesar de que yo era feliz en esta familia, siempre la identidad mía me llamaba mucho la atención. ujú. Oye, ¿y Entonces, notabas parecido físico con tu familia biológica? pues, cuando era pequeña yo ni pensaba en eso. Ujú, Yo ni pensaba en eso. em, sí notaba que tenía pecas y acá mm, no había nada de eso. ujú, em, pero fuera de eso, no, yo no le daba mucha mente a eso hasta que ya fui más, de más edad. okey, Pero en cuanto a mantener esa historia viva, pues, ujú, eran las fotos que mi papá me traía. Luego que ya fui mayor, supe que hubieron cartas okey, que mi mamá biológica le mandaba a mi mamá, ujú, pues, con mucho sufrimiento esos primeros años por, haberme dado en adopción. ujú, Y ella le escribía a mi mamá y le decía todo y cómo se sentía. Así que ya a los 7 años fue la primera vez que se planeó un viaje conmigo. Y ese viaje sí me acuerdo que fue la primera vez que me monté en un avión. Fue un viaje bien corto, ¿verdad? ujú, De Puerto Rico a República Dominicana, un viaje de media hora. Y entonces, me acuerdo, yendo por un camino de campo, del campo así, ujú, hasta que llegamos a una casita de madera. Y me acuerdo que vi salir a mi hermanita la menor
que ya, Ujú, que tengo una amistad con ella. ujú, Y la vi salir y de ahí salieron otros, mis padres. Mi papá llegó del campo porque él trabajaba en mm, la siembra de yuca, ujú, salió. Y de esa oportunidad también tengo fotos. Me acuerdo que llevé una maleta ujú. y estaba llena de Barbies y muñecas para mi hermanita. Ah, tú le llevabas regalos a tus hermanitos. Sí, le llevaba Ujú, regalos. Y entonces me acuerdo que tengo una memoria que mi mamá biológica me sentó en su falda, ujú. ¿verdad? Y, y me dijo que ella no me había dado porque no me quería, sino Guau. porque yo tuviera una mejor oportunidad. Y siempre me acuerdo que mi papá me agarró, ¿verdad? Y me sentó aquí Ujú. En sí, sus hombros. él era alto y me acuerdo que yo me sentí, ¿verdad? Ujú, Ese viaje fue la primera vez que me llevaron a los 7 años. Yo creo que fue calculado por mi papá de que esa era una buena edad, ujú, porque ya yo había formado una identidad durante esos 5 años con ujú. ellos y todo. Entonces, ya me llevaron y ellos sabían que ya yo tenía un poquito más de madurez Para procesar la conocerlos, experiencia, sí. ajá, y no confundirme o algo así. Ujú. Y tú recuerdas, no te quedaste aterrada en el momento que sale gente, pues, desconocida en general? Porque, digo, conocías fotos, pero ahora están en vivo y vienen y te quieren abrazar y te quieren tocar, ¿esa parte no fue difícil para ti? No, para nada, porque ya yo estaba Mm, preparada, ujú, sabiendo todos los detalles de mi adopción y ujú, desde que yo tenía entendimiento. ujú. Más bien fue alegre y no solamente salieron ellos, sino que todo el barrio. Okey. Tengo una foto de como 20 personas, Ujú, porque pues todo ese barrio son familia ujú, y llegó un montón de gente y ¡guau! Fue una experiencia bonita para mí. Yo no me acuerdo haberme sentido asustada. Yo estaba ujú. fui con mi mamá y fui con mi hermana adoptiva en ese viaje. Okey. Ujú. Entonces, fuiste también acompañada y en todo momento estuvieron contigo bueno, tus 2 familias, o sea, tu familia adoptiva que Sí, conocías durante 5 años y fueron a conocer a la familia, biológica. En este caso, Yanel, me da curiosidad de saber, después de esa primera experiencia, ¿se continuó el contacto con tu familia biológica? O porque me imagino que fue un viaje de algunos pocos días y tuvieron que regresar a la ciudad donde tú vivías. sí, a partir de ese viaje, pues no hubo tanto contacto, o sea, de viajes, ya nomás hasta los 17 años, Okey, porque ya pues yo estaba envuelta en la escuela y pues muchas cosas. Sí había contacto de cartas okey. y empecé a escribirme con una hermana que no pude conocer en ese viaje, que ella era adventista también. Ujú, Y para ese segundo viaje que yo pude dar, ella estaba en la universidad adventista ujú, en República Dominicana y me acuerdo que llegamos primero allí en ese viaje ujú, y yo entré pues rápido al dormitorio porque me dijeron que ella mm. estaba allí y tenía muchos deseos de conocerla. Y siempre me acuerdo que cuando llegué al cuarto, ella sacó así la cara por la puerta y me acuerdo que vi un montón de pecas, de pecas así igual que yo. Y yo dije, esa es. Entonces de ahí pues fuimos otra vez al campo ya a ver a la familia de nuevo, ya todos estaban ya pues de Ujú, mayor edad y conocí a otro hermano que no estaba, que no lo conocí en el primer viaje. Otra vez sacamos un montón de fotos y entonces ahí sí, ujú. ya pues más cartas, escribiéndonos y cada vez que se podía pues se mandaban fotos porque no había eso de digital ni nada de eso. Ajá, Sino pues las fotos que se tomaban antes. ujú. Entonces, se puede decir que, viviendo con tu familia adoptiva, siempre tuviste la puerta abierta, tus 2 padres y tu hermana mayor,
nunca se sintieron mal ni incómodos porque tú tuvieras esa apertura o esa comunicación con tu familia de origen. No, 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 nunca yo vi, actitudes de celos Ujú, ni incomodidad. Inclusive para este segundo viaje, mi hermana, adoptiva fue conmigo de nuevo. ujú, Ella estaba allí, están las fotos, y sí, ella fue muy nice con ellos, okey, natural, todo. Y nunca sentí de que, eh, se me negara o que hubiera un recelo, ¿verdad? ujú, En que yo tuviera una relación con ellos. Y ya después que yo, me gradué de la universidad y tuve mi primer trabajo como enfermera, yo, mm, empecé a viajar sola. okey, Ahora sí, a viajar sola, allá, a pasarme unos días con ellos, y empecé a dar mis primeras aportaciones a mi mamá, cada vez que yo podía. Había unas necesidades acá ujú, que no había acá, okey, y yo, pues, cada vez que podía, con mi sueldo de mi primer sueldito, pues, ujú, mandaba, ayudaba. Y después que yo me casé, pues, tengo el privilegio de que mi esposo nunca se quejó por mandarle a mi mamá mensualmente, a mi mamá, okey, de sangre mensualmente, ujú, y siempre lo ujú. hemos hecho con mucho gusto. Bien, y ahorita la relación que tienes con tus hermanos, biológicos, que, pues, dijiste que son 11, ¿es todavía cercana? Claro que sí, ahora con el Internet, con todo esto que hay, ¿verdad? WhatsApp y todo, Ujú, tenemos unos chats ujú, entre nosotros que todos los días, pues, comentamos algo, escribimos algo, ujú, mandamos fotos. Algunos domingos, nos llamamos todos en grupo para saludar, ujú, hablar con mi mamá de sangre, que ujú, ella nos vea por video. El año pasado, pues, tuve la oportunidad de ir también y estar unas 2 semanas allí con ellas. Y aunque ya 2 de mis hermanos pasaron al descanso, ujú. y mi papá Okey, también, ujú, eh, tuve la oportunidad de ver a todos los demás. Y sí, hay una relación, pues, casi diaria con ujú, esos, chats que hemos creado ujú. entre los hermanos. Te quiero preguntar, ¿cómo se logra, o qué puedes decirme de cómo se logra como persona armonizar 2 familias? Porque aquí estamos hablando de que tú tienes una familia, voy a llamarla así, pequeña, donde están tus 2 papás adoptivos, tu hermana mayor, y eran 4. Y tienes una familia que dices que es hasta un barrio completo, porque es muy Sí, amplio. ¿Cómo sí. armonizaste esto? Pues no fue difícil Ujú, porque, o sea, toda mi vida se desarrolló con mi familia adoptiva y yo ujú, estaba pues, concentrada en eso. Tal vez porque como eran 2 países diferentes, pues no había esa mezcla de sentimientos de que ahora estoy ujú. aquí y ahora me voy para allá, y no. Ujú, Era cuando yo podía viajar, ujú. entonces, salir del país, pues entonces yo viajaba a verlo. Pero Sí, nunca hubo eso porque yo encontraba todo lo que yo necesitaba, ¿cómo se dice? tus necesidades, Emocionalmente, ajá, lo encontré en mi familia adoptiva ujú, y no tenía ningún, vacío, ¿verdad? ujú, Pero al ir a visitar también me sentía aceptada y sentía el cariño y todo. O sea, no hubo ningún conflicto. bien. Entonces, nadie le robó nada a nadie, ni nadie le quitó nada a nadie, sino todo se compartía, esa es la apertura que estoy viendo. Exacto. Mi mamá adoptiva siempre decía, la señora Nilda siempre yo la admiro porque ella fue Ujú, muy buena conmigo y me mandaba mm, fotos tuyas y me ujú, contestaba mis cartas.
y me Ujú. dejaba saber cómo tú estabas. Y Guau. entre ellas siempre se llevaron bien también. Qué privilegio tuviste en esa La verdad experiencia. que sí. Ujú. Y yo considero, como te lo dije anteriormente en la comunicación previa, pues tus papás adoptivos, los 2 estaban muy evolucionados para su tiempo. Me refiero a que esto ocurrió hace más de 40 años, no voy a decir más números, más de 40 años, Gracias, gracias. sí, donde con una sabiduría impresionante lograron explicarte desde muy pequeña, lograron abrirte puertas, establecer canales con el objetivo de que tú estuvieras completa con tus 2 identidades. Sí, yo nunca sentí ningún rencor, ¿verdad? Hacia mi madre biológica, Ujú, eh, porque desde pequeña yo entendí la ujú, razón de por qué ella había tenido que tomar esa decisión difícil, ujú. porque fue difícil para ella, según me cuenta la familia, ¿verdad? Y Y las cartas que mis te hermanas explicaban. mayores Ujú, me cuentan. Prefirió sufrir y darme en adopción para que yo tuviera más oportunidades en la vida. ujú, Entonces eso yo se lo agradezco. Así que no hay ningún tipo de rencor. Un punto es que si a mí no se me hubiera dicho nada, esto es tal vez un consejo para mm, los padres que desean adoptar, ujú, que si a mí no se me hubiera dicho nada, hubiera llegado a un punto en mi vida que me hubiera cuestionado, ¿verdad? ujú, Porque según uno va teniendo más edad, entonces empiezan a haber ciertas diferencias cada vez más ujú, marcadas. Aunque siempre me decían a mí, tú te pareces a tu papá, ¿verdad? A mi ujú, papá adoptivo me decían, tu hermana se parece a tu mamá y tú te pareces a tu papá. Y tal vez sí, tenemos algo parecido en algo, ujú, pero yo tal vez hubiera cuestionado porque un punto que te había dicho era que, que los genes son muy fuertes. ujú, Y cuando yo me junto con mis hermanos de sangre, yo noto en ellos tono de voz, forma de hablar, gestos igualitos a mí y no nos criamos juntos. ujú. Y las pecas. Ajá. Sí, y no nos criamos juntos. Ujú, Sin embargo, nos sentamos en una sala y yo me veo a mí en ellos. ujú, Y yo tal vez me hubiera cuestionado, yo como que soy un poco diferente, sí, ¿verdad? Y también al uno tener sus propios hijos, ujú, mi hijo menor tiene rasgos de mi papá, que era un alto moreno, ¿verdad? ujú. El tipo de cabello, todo. Entonces, eso no concuerda con los Con tu rasgos de mi familia familia adoptiva. adoptiva. Ujú, Mi hijo mayor salió con pecas también. Claro, yo entiendo que hay situaciones ujú, en que no se puede decir por seguridad, si el niño salió de un ambiente muy abusivo, hay cosas ujú, que no todo puede ser, ¿verdad? Pero si tienen la oportunidad de decirle a sus hijos de dónde vienen y por qué, desde pequeños, háganlo porque de verdad que marca una diferencia en la autoestima de uno, en no tener rencor, en muchas cosas. Es bien ujú. positivo. Pues yo te agradezco mucho, Janel, esta conversación, porque pues desde que conocí tu historia, creo que a través de este canal y de estas redes sociales que tienen el objetivo también de desmitificar, abrir, respetar las experiencias. Y aquí es una historia que respeta perfectamente a la madre biológica y sus situaciones por las cuales tuvo que decidir cosas que a veces no entendemos, que fácilmente podemos juzgar, y también la experiencia que tuviste tú como hija con esa familia adoptiva que tuvo una sabiduría que yo reconozco envidiable para hacerte sentir igual que tu hermana, mayor en esta nueva familia. ¿Qué mensaje quieres dejar en la mente de todas esas familias adoptivas o a las que están queriendo empezar el proceso de adopción? Yo les diría que lo hagan, que no lo dejen para mañana. Esos que desean adoptar, que lo hagan porque le dan oportunidad a un ser
de tener una mejor vida, que se armen de mucha paciencia, porque muchas veces traemos, muchos niños traen traumas, situaciones de antes. Ujú, Aunque yo tenía 2 añitos, yo traía ya algunas cosas de crianza, pero ya traía a los 2 años algunos rasgos de carácter ujú, diferentes. Entonces, que tengan mucha paciencia, que sí lo hagan. Y si eso lo involucran, si ese niño lo involucran temprano, también en buenas experiencias, como lo es una iglesia, todo eso, ujú. va a ser mucho más llevadero, mucho más fácil. Pues te agradezco nuevamente, Janel, esta historia y la vamos a compartir con mucho respeto y con mucho agradecimiento a ti, a tus papás, que tuve el gusto de conocer cuando era adolescente, que ya no están aquí con nosotros en este momento, pero será un homenaje también a ellos, y a tu Sí. hermana mayor, que sí tengo el gusto de conocer y espero que también le guste este material. Muchas gracias por la oportunidad. Te lo agradezco muchísimo y que sea de bendición para otras familias. Pues amigos y amigas de padres adoptantes en México, si tienen algún comentario, alguna experiencia que quieran compartirnos a través de este testimonio o si quieren compartir este testimonio con otras familias para lograr que se inspiren y se motiven a hacer las cosas correctamente y con apertura para lograr esto que acaba de vivir Janelle en su historia de vida, la igualdad de sentirse integrada a su familia adoptiva. Espero que este material sea de su agrado. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo video. Bye. Gracias.